Hello again and welcome to today's class video. Hoy vamos a culminar nuestro tema sobre los verbos modales. Así que estamos en la clase número 2, verbos modales, parte 2. Recuerden que este es un tema que lo tenemos así dividido debido a la longitud que tiene este tema y lo importante que es conocer la estructura de los verbos modales. Hay que repasar obviamente el tema anterior, ¿sí? Estar atentos al uso de esos verbos modales y así poder comprender lo que continúa de una mejor manera. Are you ready for the class? Alright, let's get started. Recordemos que los verbos modales se utilizan con el siguiente propósito: expresar habilidad, ability, para hacer requerimientos, requests, para solicitar permisos, permission, para hablar de consejos, advice, obligaciones, obligation, and future possibility, posibilidades en el futuro. En la clase anterior nosotros estuvimos estudiando los verbos modales que se utilizan para expresar habilidad, para hacer requerimientos y para solicitar permisos. Es decir que hoy vamos a culminar con advice, consejos, obligation, obligaciones, and future possibility, posibilidades en el futuro. Recordemos que la estructura de los verbos modales se puede expresar en forma afirmativa o negativa según la imagen que nosotros estamos observando aquí. Tenemos structure o modal verbs y acá tenemos los pronombres personales, cualquiera de los pronombres personales, recordando que you tiene dos usos, en singular y en plural, tú y ustedes. Y recordando que cualquier verbo modal puede ir después de cualquiera de los pronombres personales. Después del verbo modal agregamos la forma base de un verbo, el verbo principal de la frase, the main verb, sin la preposición to. Lo mismo se hace en forma negativa. La diferencia es que después de cualquiera de estos verbos modales colocaríamos not, que es la negación, pero esa es la estructura. Entonces, recuerden analizar la estructura, tómense su tiempo, analícenla y practiquen si es que tienen algún inconveniente para recordarla. También existe una estructura para la forma interrogativa y es la que estamos observando acá. Recuerden que dijimos que en la forma interrogativa los verbos modales siempre van a estar antes que el sujeto de la oración. Siempre van a estar antes que el sujeto. No tienen que ser la primera palabra de la oración, pero sí va a estar ubicado antes del sujeto de la oración, de cualquiera de los pronombres personales. Y después de los pronombres personales vamos a escribir el verbo principal de la oración. Recuerden que va sin el to. El verbo principal de la oración es el verbo que yo encuentro en el traductor de Google cuando yo quiero saber, por ejemplo, cómo se dice cepillarse, volar, limpiar, etc. Ok, entonces vamos a empezar con lo que nos compete hoy, que es conocer los verbos modales que se utilizan cuando nosotros queremos dar un consejo. Para consejos, como estamos observando acá, advice, nosotros necesitamos should, ought to, and had better. Estos verbos que tenemos aquí, repito, should, ought to, and had better, son verbos que se utilizan para dar consejos. Y su uso entre los que están aquí normalmente es debería. Ahora, tú deberías, él debería, ellos deberían, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tú deberías comer menos azúcar. Como dice acá, you should eat less sugar. Podría ser también para el had better, que es como es mejor que, sería mejor que, cosas así. ¿Listo? Entonces, cuando queremos dar consejos, repito, podemos utilizar should o ought to, que quiere decir deberías. Had better es, sería mejor que,
ese tipo de significados, ¿ok? Entonces, nosotros utilizamos el should y el ought to para dar consejos a amigos, personas en general. Utilizamos el had better cuando nosotros queremos dar un consejo de una forma más formal, ¿sí? Un consejo no tan fresco, un consejo un poquito más estricto, más formal para alguien, ¿cierto? Bueno, en caso de que sea una situación de pronto delicada, ¿sí? De una enfermedad, ¿cierto? O cosas así. Problema psicológico, etcétera. En las expresiones de consejo muchas veces se utilizan palabras como maybe and perhaps, que son expresiones como quizás, tal vez, expresiones que se pueden utilizar como para suavizar la frase. También se puede utilizar el I think, que tiene la misma función. Entonces, expresiones como esas que acabo de decir, maybe, perhaps, and I think, son expresiones que se utilizan para suavizar la frase y no ser tan rudo al momento de dar ese consejo, ¿sí? Estamos dando un consejo a una persona, pero sin embargo recuerden que muchas veces cuando uno da un consejo a alguien, la persona lo va a tomar como si estuviéramos regañándolo o si uno fuera grosero con esa persona. Entonces, esas combinaciones son las que hacen que la frase no tenga tanta rigidez al momento de ser expresada. Diremos acá algunos ejemplos, ¿sí? You ought to keep quiet. This is a funeral. Deberías de estar tranquilo, hacer silencio. Esto es un funeral. Maybe, quizás, you should go to the gym. You're a bit overweight. Quizás debería de ir al gimnasio porque estás pasado de peso. Estás gordito. She had better, or better, she doctor, she's starting to worry me. Ella debería o debería de ir al doctor. Empieza a preocuparme. Hay un detalle muy importante que deben de tener en cuenta con el uso del had better. El had better se puede escribir así en su totalidad, que es lo que yo recomiendo para que no se compliquen. Después de cualquier pronombre personal, aquí tengo she, podría ser I, you, el que sea. Y escribir had better total. Si ustedes no quieren escribir had better, van a colocar la forma corta de short way. Lo que tienen que hacer es escribir el pronombre, luego el apóstrofo y luego la D. No importa cuál sea el pronombre, no importa. Puede ser con el pronombre yo, apóstrofo de better. Puede ser con el pronombre we, que es nosotros, apóstrofo de better. El caso es que ustedes pueden tomar la forma normal o la forma corta. Alright. Ok, tómense un tiempo para analizar los ejemplos que están allí y poder comprender esta parte del uso de los verbos modales. Recuerden que estamos hablando de cómo expresar consejos. Y para expresar consejos se pueden utilizar cualquiera de los tres verbos que están aquí. Repito, should, ought to, ought, had better. Very good. Hablemos de obligation, obligaciones. Para expresar obligaciones podemos utilizar el have to o have got to o got to. Don't have to o must not or can't, que son expresiones que se pueden utilizar para hablar de obligaciones. Las obligaciones tienen el siguiente significado en estos verbos modales. El have to quiere decir tengo que. Uno tiene que hacer algo. ¿Sí? Si ustedes pueden utilizar también la expresión británica es had got to, que es así, o sea, diría esta palabra, esta que está en el paréntesis y luego el to. O pueden utilizar simplemente el have y el to, sin colocar got. En algunas expresiones informales en el inglés, la gente dice got to, y no utilizan el have. Pero bueno, estamos aquí en una forma de estructura gramatical importante y entonces es importante que ustedes conozcan esto.
Entonces repito, have to, que puede también ser las tres palabras juntas, es una expresión para decir tengo que. Normalmente se utiliza, se utiliza el have to. Ok. Don't have to es no tengo que. Es cuando no tengo la obligación de hacer algo. Si yo lo hago bien y si no lo hago también. Miramos unos ejemplos. Max es el verbo deber. Debes hacer algo. Tú debes hacerlo por tu bienestar, para evitarte inconvenientes. Y el must not es no debes hacerlo, también por tu bienestar, para evitarte inconvenientes. Can't, no puedes, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, etc. O sea, son de prohibiciones. ¿Listo? Entonces recuerden, para hablar de obligaciones tenemos el have to, have to, don't have to, must not, que también tiene una forma corta, que es la letra O, es así, como está aquí, estas dos letras, and can't, así como están observando. Entonces, se utiliza cuando en realidad tenemos la necesidad de hacer algo, ¿sí? Estos verbos modales de obligación. El have to y el don't have to tienen usos similares, ¿sí? Pero hay algo muy importante que deben de tener en cuenta. Cuando se utiliza con los pronombres personales, él, ella, eso, por ejemplo, como está aquí, he, she, it, no se escribe have, como estoy mostrando ahora, sino has. Entonces, con estos pronombres, recuerden, las terceras personas del singular no sería have to, sino has to. ¿Listo? Muy bien. Cuando estamos en forma negativa, no se utiliza el don't, sino doesn't, que es la forma negativa que se utiliza para los pronombres personales he, she, it. Si no recuerdan cómo es la forma negativa del tiempo presente simple, retrocedan páginas del cuaderno cuando estuvimos repasando ese tema en el periodo número 1. Cómo se dice no en el tiempo presente. Porque este es un no de presente, ¿sí? Y hay dos formas de escribirse. Don't and doesn't. Entonces, cuando se utiliza el doesn't, se escribe normal, have to. Si se utiliza el don't, también se escribe normal, have to. Lo único que cambia es cuando es forma afirmativa, que no se utiliza have, sino has. ¿Con qué pronombres? Cuando voy a decir él tiene que hacer tal cosa, porque recuerden que have to quiere decir tener que hacer algo. Ella tiene que hacer tal cosa, entonces sería she has to clean the house, por ejemplo, etc. Ok, very good. Bueno, hablemos de el must. El must es una forma mucho más estricta de hablar de una obligación que el have to. Recuerden que yo les dije que el have to es tener que hacer algo, o don't have to es no tener que hacer algo. Y si lo haces, no hay ningún problema. Si no lo haces, tampoco va a haber problema. Sin embargo, con el must y el must not, sí hay problemas cuando tú no cumplas lo que te están diciendo que debes hacer o no debes hacer. Por eso, su rol dentro de expresar obligaciones es más fuerte que el have to. Expresiones como really son expresiones que se utilizan para hacer un poquito más notorio el grado de la necesidad que tenemos de cumplir con esa obligación, de hacer lo que nos compete hacer. Entonces, por ejemplo, esta persona dice, I'm so sorry, I really must leave. Someone is waiting for me. Lo siento mucho, de verdad, tengo que salir. Alguien me está esperando. ¿Sí? Entonces, es como cuando uno sabe que tiene esas cuestiones por hacer y uno tiene que hacerle enfatizar a la persona que sí necesita hacerlo. Entonces, esas expresiones como real, que generalmente se ubican
inmediatamente después del pronombre personal. En este caso tengo I, que quiere decir yo, y miren que aquí tengo really. Y después tengo el verbo modal. Veanlo, aquí está más. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a analizar estos ejemplos. Acá tengo un ejemplo que dice I have to go. My favorite TV series is about to start. Me tengo que ir. Mi programa de televisión favorito está por comenzar. Vean, acá tengo una forma corta del have. Acá tengo I've got to be going. Sorry. Me tengo que ir, lo siento. You don't have to stand outside. Please, come in. No tienes que quedarte afuera. Por favor, entra. Ven, entra. En este caso, recuerden que si la persona se queda allá, no hay problema. Si entra, tampoco hay problema. Y lo que estamos diciendo ahorita, I'm so sorry. I really must leave. Someone is waiting for me. Lo siento mucho. Tengo que salir. Debo salir. Alguien me está esperando. I must study for English exam. Can you help me? Debo estudiar para la evaluación de inglés. ¿Me puedes ayudar? Entonces, como estamos observando, en todos estos ejemplos estamos expresando obligaciones. Y la única obligación que no nos va a generar conflictos es la del don't have to. Porque el don't have to es permisivo. Voy a repetir, si haces algo, bien. Y si no lo haces, también. Ok. Y nuestra última parte de hoy es the future possibility. Para expresar posibilidades, podemos utilizar el might, may and could. Estos tres verbos modales que están aquí son los que se utilizan cuando nosotros queremos expresar el grado de posibilidad de que algo llegue a pasar en el futuro. ¿Listo? Los tres son similares. Entonces, si ustedes escriben una frase con cualquiera de los tres que exprese una posibilidad en el futuro, no hay ningún problema. Por eso, miren, acá tengo este ejemplo. It may, might, could rain later. Puede que llueva más tarde. Take an umbrella with you. Llévate una sombrilla contigo. Entonces, por esa razón, estamos observando que cualquiera de los tres aplica aquí. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Ok. Acá tengo algo muy importante que mostrarles. ¿Cuál es la diferencia entre maybe and maybe? La diferencia entre maybe, que es una expresión que se utiliza para decir quizás, ¿sí? Es que esta expresión la utilizamos cuando nosotros queremos hablar de una forma más suave, expresarle a alguien un consejo. Y el maybe es para hablar de una posibilidad en el futuro, de lo que estamos hablando en este momento. Se repiten. Aquí tengo maybe, o sea, yo estoy dándole un consejo a alguien. Recuerden que ahorita estamos hablando de eso. Quiero suavizar la frase, que no suene tan rudo, que la persona no vaya a tomar mal. Entonces, maybe you should go to the doctor. Quizás deberías de ver al doctor. Acá maybe es, puede ser, sí. Es hablando de una posibilidad. Ok. Tómense su tiempo, analicen las tres explicaciones que tuvimos ahorita de los verbos modales, de dar consejos, obligaciones y expresar posibilidades en el futuro. Pueden retroceder el video para volver a escuchar y así tratar de comprender mejor la explicación que acabamos de dar. ¿Ok? Very good. Now it's time for practicing. We had a practice here. Tenemos un ejercicio de práctica aquí, donde ustedes pueden observar cada uno de estos 5 ejemplos. Y lo que vamos a hacer es definir nosotros allí cuál de los
verbos modales es el que debe ir allí. Tenemos 4 opciones por cada frase. La frase número 1 tiene 4 opciones que estar aquí. A, B, C, D. Lo mismo la 2 y así sucesivamente. Les voy a dar a ustedes unos minutos para que analicen muy bien lo que tenemos allí y seleccionen cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. Very good. Vamos a mirar, aquí tenemos las respuestas de este ejercicio. Analicen a ver cómo les fue a ustedes, en qué se equivocaron y así poder mejorar su desempeño al momento de comprender frases. Ok, ahora tenemos un ejercicio que debe estar consignado en el cuaderno junto con la actividad que va a estar en la planeación. Entonces, este ejercicio que vamos a ver ahorita tiene que estar allí en el cuaderno. Ojo, debe estar allí en el cuaderno para que no se lo salten. Tenemos 5 frases acá que ustedes lo que van a hacer es en los puntos suspensivos definir cuál de los 3 verbos o expresiones modales debemos de escribir allí. ¿Listo? Ojo, cuando vayan a escribir esto en el cuaderno van a escribir la frase completa y en el espacio de estos puntos suspensivos van a escribir uno de estos 3, el que ustedes consideren que es el que debe ir allí. Y ojo con esta parte, ese verbo o expresión modal que ustedes van a utilizar allí para escribir, escríbanlo con otro color de lapicero o en letras mayúsculas. Repito, toda la frase completa, ¿sí? Esta es la frase número 1, escriben número 1, la frase completa y en los puntos suspensivos pueden escribir la expresión o el verbo modal en letras mayúsculas o con otro color de lapicero, ¿ok? Vamos con la frase número 2. Aquí tenemos los puntos suspensivos, así que frase número 3. Don't forget to take an umbrella, eat, and rain later. Number 4. At the number 4 sentence. He is speaking Spanish fluency and has been in Madrid. Aquí es Madrid. Ojo, Madrid. And this is the last one. Alright guys, I hope that you enjoyed this video. Practice every day because practice makes perfect. And see you next time. Bye bye.